cambio de la presión en un alerón con respecto a la velocidad. Este ha sido un modelo implementado en la Fórmula 1 en el alerón trasero desde los años 1960, en los cuales se han presentado diversos cambios o diversas estructuras, las cuales se han aplicado a los monoplazas. Este sistema ayuda al rendimiento del auto, tanto en cuestión de su velocidad como a su tracción. El auto al tomar diversas curvas no pierde tanta aceleración como pasa normalmente al utilizar ese sistema. Este sistema es conocido como el DRS, sus siglas en inglés. Es un sistema que permite que el auto prácticamente no se eleve del suelo, ya que alcanza las mismas velocidades de un Boeing 747 en la pista e incluso las sobrepasa. Este sistema ha sido muy estudiado, muy cuestionado por la Fórmula 1, llegando así que ahorita en el 2013 no se ha utilizado en vueltas de clasificación, sino solo en las carreras. También podemos ver que al tener la misma velocidad de un Boeing 747 y las dimensiones del peso, podemos ver que es mucho más fácil elevar un carro de Fórmula 1 donde no tuviera este alerón trasero, el cual maneja los flujos de aire dándole más presión hacia el piso, y todo esto depende de su conducta en cuestión de aire, de la presión atmosférica, de su humedad y de todos los cambios climáticos. O sea, por eso debemos estudiar cada comportamiento que tenga el alerón bajo circunstancias diferentes. Un carro de estos puede pesar 691 kilogramos con piloto adentro, así que es una dimensión muy corta o muy pequeña para la velocidad que puede alcanzar. Estos autos también han tenido formas extravagantes en la Fórmula 1 debido a que no se ha explotado un solo alerón, sino prácticamente 8 en un monoplaza. Eso es uno de los recursos más raros que ha presentado alguno de los carros o monoplazas de la Fórmula 1. También hubo, de forma más extraña, el monoplaza que tuvo un alerón enfrente, o sea, teniendo dos alerones, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, lo cual elevaba más la presión adelante y atrás, dándole a este auto un mejor rendimiento. Los monoplazas, con el fin de tener mejor rendimiento, bajaron su capacidad en el cilindraje y dándole más poder a la aerodinámica y a lo que es la velocidad con el flujo de aire. Bueno, para explicar más fácil cómo se maneja el DRS, tomamos como ejemplo el ala de un avión, en la cual llega un flujo de aire, el cual se divide en dos partes, uno de alta y uno de baja presión, los cuales ejercen fuerzas sobre toda el ala, y en la parte inferior o la parte de atrás del avión hay cierto alerón que se inclina y mueve estos flujos de aire para descender o ascender. Entonces esto mismo ocurre en el DRS o en el alerón trasero de un monoplaza de Fórmula 1. En este caso está cerrado, el flujo de aire va continuo y no produce ninguna fuerza ni ejerce ninguna presión sobre el auto y frente al piso. En este caso está abierta, entonces ¿qué vemos? Que el flujo de aire que vemos que entra acá y que entra acá se divide en dos. Entonces en este caso se divide de baja presión a alta presión, es lo inverso al del avión, ya que en este caso el avión siempre quiere inclinarse hacia arriba y en este caso queremos hacer más presión hacia abajo. Entonces este flujo va pasando y va ejerciendo mayor presión, y este igualmente, o sea, lo que queremos es que se eleve este flujo para que baje más la gravedad del auto, para que se centre más en el piso y tenga mayor tracción. Esto es lo que se quiere y lo que se quiere lograr. Muchas veces se incluyeron más de uno o dos alerones para proponer más presión sobre los autos. Esto, como lo hemos demostrado, prácticamente es algo de milésimas. Apenas esto tiene 50 milímetros de apertura. ¿Y cómo lo vemos? Porque digamos en un circuito o en alguna carrera, lo que el auto se optimiza en una curva, en 50 curvas, en 50 vueltas se puede ver optimizado, dando un rendimiento de menos segundos o menos minutos, depende de la cantidad de vueltas que se dé. Bueno, empezando ahora más con la modelación matemática, vemos que el alerón de Fórmula 1 o el DRS es muy susceptible a cambios de presión atmosférica. Por lo tanto, lo primero que haremos será calcular la presión atmosférica con respecto a la altura en el nivel del mar que se encuentra. Entonces, usamos la siguiente fórmula. La presión que necesitamos es igual a la presión atmosférica inicial, que tomamos un bar como de referencia, por Euler a la
menos m, que es la masa atómica del aire en cuestión, en este caso es 29 UMA, unidad masa atómica, por h, que es la altura en metros sobre el nivel del mar de la ciudad. En este caso usamos la ciudad de Indianápolis, tiene una altura de 228 metros sobre el nivel del mar. Y multiplicamos también por una g, la g es la gravedad, tomamos el valor de 9,8. Este valor lo dividimos en una constante, en este caso la constante es de 8008 metros, y multiplicamos por una de esa constante, en este caso la temperatura es en grados Kelvin, y es de 284,3 grados Kelvin. Aplicamos la ecuación y obtenemos la respuesta, que nos da en bares y nos da 0,9731 bares. Ahora lo que necesitamos para nuestra siguiente fórmula será el paso a pascales de la siguiente fórmula, y nos quedan 97.302,4238 pascales. Bueno, continuando con nuestra modelación matemática, tenemos en cuenta la densidad del aire que está en la ciudad de Indianápolis. En este caso tuvimos en cuenta diversos factores como la temperatura del lugar, la humedad absoluta y la altura con respecto al nivel del mar en el que se encuentra. Entonces usamos la siguiente fórmula. Nos dice, la densidad del aire es igual a la presión atmosférica en pascales, por eso hicimos el cambio anterior, a R, que vendría siendo esta constante, 928,6 litros sobre kilogramo Kelvin, por la temperatura en grados Kelvin. La temperatura de Indianápolis, que es la ciudad que estamos manejando, es 284,3 grados Kelvin. Por Euler a la menos GZ, G vendría siendo la gravedad y Z vendría siendo la altura con respecto al nivel del mar, son 218 metros sobre el nivel del mar, y RT vendría siendo otra vez la constante ya anteriormente mencionada y la temperatura en grados Kelvin del lugar. Ahora utilizaremos el teorema de Daniel-Bernoulli, que nos indica que la presión total que está en un cuerpo es la presión dinámica más la presión estática, siendo la presión dinámica la densidad por la velocidad al cuadrado. En este caso usaremos la velocidad de 58,3 metros sobre segundos, debido a que esa es la velocidad promedio que se alcanza en un circuito de Fórmula 1. En este caso usaremos el de Indianápolis. La densidad fue anteriormente calculada y la presión estática nos está diciendo que es la misma presión atmosférica que fue anteriormente calculada. Por lo tanto, tenemos que la presión total que se ejerce sobre el cuerpo es de 97.923,57095 pascales. Bueno, ahora, después de hallar la presión total que sufre el sistema, hallaremos la velocidad con la que cambia la presión con respecto al cambio de velocidad, para lo cual derivaremos la ecuación de Daniel-Bernoulli, por lo cual tenemos que la presión total es por la derivada de la presión con respecto al tiempo es igual a la densidad por la derivada de la densidad con respecto al tiempo por la velocidad al cuadrado anteriormente mencionada, por la densidad por 2 por la velocidad por el delta, la derivada de la velocidad, qué pena, con respecto al tiempo por 2 menos la densidad por la velocidad al cuadrado por 0. Este término, por lo tanto, se cancela, da 0. Este término queda elevado al cuadrado siguiendo las reglas de la derivación, y sumaremos a esto la derivada de la presión estática, en este caso la presión atmosférica con respecto al tiempo por la presión estática. Entonces, el cambio de velocidad que tomaremos, o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, será de 19,94 metros sobre segundo, debido a que esta es la velocidad que cambia en un segundo de frenado de un Fórmula 1. Son valores promedios tomados de las pistas de Fórmula 1. Ahora, debido a que existe un frenado tan veloz, existe una fuerza G adicional que se agrega. Esta fuerza mantiene la misma masa y se multiplica por la cantidad de veces que se haya ejercido gravedad adicional. En este caso serían 3G, 3 veces la aceleración de la gravedad. Como existió 3G de aceleración de la gravedad adicionada, la densidad también cambia. Acá está representada. Por lo tanto, hallaremos la derivada de la densidad con respecto al tiempo. Ahora, para esto utilizaremos la fórmula anteriormente mostrada para hallar la densidad, pero agregaremos un 3 que simboliza los 3G y lo multiplicaremos directamente con la gravedad.
y le restaremos la densidad anteriormente hallada. Por lo tanto, obtenemos que la derivada de la densidad con respecto al tiempo es de menos 0.0577 kilogramos metros sobre segundo. Ahora, debido a que existe otro factor que es la derivada de la presión estática con respecto al tiempo, que no conocemos, vamos a hallarlo. En este caso existe un cambio por la aceleración g agregada, por eso aparece este 3. Utilizamos la fórmula que mostramos al principio para hallar la presión atmosférica. En este caso, como estamos hallando el cambio de presión con respecto al tiempo, restaremos la presión atmosférica inicialmente encontrada y obtendremos que el valor de esto es de menos 5086,5164 pascales por segundo de frenado. Bueno, ahora despejaremos la ecuación sabiendo que los valores ya están totalmente conocidos. Entonces tenemos, este es el valor que necesitamos de PT sobre dt. Por lo tanto, este PT lo mandamos a dividir a este espacio de acá. Primero realizaremos este espacio de acá, ¿sí?, reemplazando los valores, y después lo dividiremos en esto, para lo cual obtendremos un valor de 5054,2477 pascales por segundo de frenado, cuando se producen 3G de fuerza adicional y se frena a una velocidad de 19,94 metros sobre segundo. Verán que aparece un menos. Este menos simboliza que la presión es perdida, por lo tanto el alerón pierde 5054,2777 pascales.